Renacer como un monstruo en evolución capítulo 161 La guía. El título descendiente del conde Drácula, el primer conde vampiro te está mirando. Los tres permanecieron inmóviles, congelados. ¿Estás bien? No pensé que te había golpeado tan fuerte. Raven dio un paso más cerca. Solo entonces, Mark salió de eso. No, está bien. Dijo en voz baja. ¿En serio? ¿Por qué no dijiste nada entonces? Raven preguntó mientras daba otro paso más cerca. Mark realmente no quería que se acercara más. No tenía una idea clara de por qué era así. Acercarse demasiado a él no traería más que problemas. Eso es lo que se sentía. Todavía no estoy acostumbrado a hablar en voz alta. Mark mintió. Oh, cierto. La última vez que estuve con Draconia no podías hacer eso todavía. Cuervo sonrió. Felicitaciones. Gracias. El señor de los vampiros aplaudió y todos sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Volvamos a la sala del jefe. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Elisa y Krista se volvieron hacia Mark. Se miraron el uno al otro por solo una fracción de segundo. Marcos comenzó a caminar. Los demás lo siguieron. Descendiente del conde Drácula. Un descendiente del primer conde vampiro. Un conde cuya existencia era conocida por muchos. Un conde cuya historia era bien conocida. Y no solo por aquellos que habitan el mundo superior. El título descendiente del conde Drácula, el primer conde vampiro te está mirando. Un título que tenía significado incluso para aquellos de otros mundos. ¿Cómo es, ser capaz de hablar? Preguntó Cuervo. G. Bien. Es bueno. D. Diferente. Definitivamente se siente diferente, Mark no pudo evitar tartamudear. El señor de los vampiros se tomó su tiempo para caminar hacia la sala del jefe. Y el devorador caminaba aún más lento. 10 pasos atrás. Esa era la distancia que Mark se había fijado instintivamente. Algo más cerca que eso, y se habría sentido incluso menos cómodo de lo que ya estaba. Algo más parecido a eso, y tal vez Raven habría dado la razón a los instintos de Mark. En silencio, caminaron. Raven llegó a las escaleras frente a las puertas de Boss Room. Justo después de subir, de repente se detuvo. Con el rabillo del ojo derecho, Raven miró fijamente a Mark. Este último inmediatamente sintió la necesidad de saltar hacia atrás. No lo hizo. Acuérdate de mí. Mark permaneció inmóvil y en silencio. Después de un breve momento, Raven atravesó las puertas de Boss Room. Quedando 10 pasos atrás, los pies de Mark subieron las escaleras. Y él, al igual que Raven, se detuvo. Dio la vuelta. Con una mano, les hizo un gesto para que se quedaran atrás. Ambos querían negarse, pero no pudieron. Habiéndolo dejado atrás antes contra un enemigo fuerte, no pudieron encontrar una buena razón para seguirlo obstinadamente ahora. Mark siguió al que se suponía que era su guía a la sala del jefe. En ruinas. Estaba en mucho peor estado de lo que Mark pensaba. Su recuerdo de los eventos y la pelea era, después de todo, borroso en el mejor de los casos. Las paredes, el piso y los grandes pilares que sostenían el techo. Todo había sido dañado en un grado severo. Después de una rápida mirada a su alrededor, su mirada se volvió hacia Raven. Por primera vez desde que había comenzado a seguirlo, sus ojos se atrevieron a moverse hacia arriba. Cubriendo el cuerpo del hombre misterioso, una capa oscura por fuera y roja por dentro. Piel pálida. Uñas largas. Antes de que Mark se diera cuenta, Raven estaba en el centro de la sala del jefe. Dio la vuelta. Los labios de Mark se abrieron, pero ninguna palabra salió de su boca. La cabeza de Raven se movió. Un asentimiento imperceptible, como si le diera permiso a la otra parte para hablar primero. Tú eres el único, quien me trajo de vuelta adentro, esa vez. Cuervo sonrió. Sí. Ese fui yo. Me alegro de que lo recuerdes. ¿Contento? ¿Por qué? Se preguntó Marcos. Raven miró alrededor de la sala del jefe. Ella realmente te hizo pasar por una difícil, ¿eh? No esperaba que hubiera una prueba después del guardián, y mucho menos que la prueba fuera alguien del nivel de Zephyr. El cuerpo de Mark se estremeció. ¿Zéfiro? Ese es su nombre. El hombre con el que luchaste. Zephyr, susurró Mark. ¿Qué, milímetros, qué pasó? ¿Cuándo? Marcos permaneció en silencio. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban que huyera del que tenía delante. Entonces, ¿y ahora qué? Te sigo. Ja ja ja. Cuervo se rió a carcajadas. Hombre, Draconia realmente no te dijo nada. Se supone que debo ser tu guía afuera.
No tienes que ser tan cauteloso conmigo. Dio 2 pasos a la izquierda y se sentó en un gran trozo de escombros. Después de un par de segundos, Raven cruzó las piernas. Por alguna razón, Mark descubrió que eso era una indicación de que el señor de los vampiros quería que hablara. Ella, no me dijo mucho. Draconia. ¿Ese es su nombre? ¿O es Nia? Porque ella, la temperatura dentro de la sala del jefe bajó inmediatamente. Es Draconia. Cuervo respondió con frialdad. Mark dio un paso atrás sin querer. Oh. Está bien. Está bien. Raven se secó la cara por un momento. Intentemos esto. ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Sobre algo? No tenemos mucho tiempo, así que muévete. Mark sintió que la temperatura de su cuerpo bajaba. ¿No tienes mucho tiempo? ¿Por qué? ¿Hay algo? Oh, Dios. Relájate. Guardián, Zephyr. Lo entiendo. Uno tras otro, esperas algo. Solo, no lo hagas. Eso ya terminó. Encima. Es. Mark no dijo una palabra, pero era obvio para Raven que dudaba de sus palabras. Puedes confiar en mí, ¿de acuerdo? Incluso me tomé la molestia de curar a ese. Raven extendió un dedo y señaló a una Elisa que miraba furtivamente. Tanto Krista como ella las miraban a través de un agujero en la pared. Mark se dio la vuelta, siguiendo la dirección que señalaba el dedo de Raven, y se escondieron. La curaste. Hice. ¿De qué? DSK. Sabía que hubiera sido mejor hacer eso después de que él vio sus tripas colgando, no le quedaba mucho tiempo. Supongo que Zephyr's espear atravesó su estómago. Adivinación. Sí. Acababa de llegar. ¿Llegaste aquí? Sí. La curé, luego yo, de todos modos. El punto es que la curé, luego detuve la pelea. ¿Por qué? Porque sentí que Zephyr estaba yendo demasiado lejos. No había necesidad de que esta prueba fuera de vida o muerte. Mark permaneció en silencio por un rato. Así es como ha sido esta mazmorra, exactamente. Has tenido suficiente de eso. Así que... ¿Alguna otra pregunta? Es la razón por la que estoy aquí. Pregunta. ¿Por qué, Gulp, por qué la curaste? Los párpados de Raven se agitaron levemente. Porque pensé que eso es lo que hubieras querido. Respondió honestamente. Veo, después de su encuentro con Zephyr, Mark encontró la respuesta más que extraña. Después de todo su tiempo conversando con Nia, no podía confiar plenamente en esas palabras. ¿Desde cuándo les importaba realmente lo que él quería? ¿Crees que hubiera querido que la devoraras? Cuervo susurró. Sus manos alrededor de su boca sonriente. Una sonrisa de complicidad. ¿Por qué estás susurrando? Bueno, no me gustaría que ella escuchara, ¿verdad? Los dos se miraron un rato. Y una tímida risa escapó de la boca de Mark. Gracias. Por curarla, y salvarme. Tanto esta vez como aquella vez. No te preocupes por eso. Cuervo sonrió. Bingo. Pensó para sí mismo. Permanecieron en silencio un rato. ¿Puedo preguntar algo? Cualquier cosa. Haré lo mejor que pueda para responder. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿A esta mazmorra o a este mundo? Mark se tomó un momento para responder, aunque no era necesario. Este mundo. Cuervo asintió. Tendrás que hacerle esa pregunta al señor de Draconia. Entonces, ¿tú tampoco lo sabes? Preguntó Marcos. Su tono parecía tímido, pero no tenía elección. Preguntar con un tono diferente se sintió equivalente a poner su vida en peligro. No lo sé. Sin embargo, puedo decirte cómo te trajeron aquí. Al menos, lo que sé sobre eso. ¿Te interesa? Mark se sorprendió de que le preguntaran de esta manera. Claro. Sí. Me gustaría saber. Gracias. Bueno. Veamos, comienza con Shama. O tal vez por Gaba pidiéndole que, Empecemos por el principio. Gaba es el Demon Lord of Pride. Draconia te dijo eso al menos, ¿verdad? Asentir, ¿cómo decir esto sin detalles innecesarios? Muy bien. Un día, otros 4 señores demonios se unen contra el señor demonio del orgullo. Bueno, en realidad, 3 señores demonio. Ataron al cuarto con una mentira. ¿O era? ¿Una mentira? ¿Así que no estás seguro? Se preguntó Marcos. De todos modos, Orgullo luchó contra Ira. Los dos eran los señores demonio más fuertes en ese momento. Orgullo ganó, como se esperaba. Ira fue en realidad el que lo ató.
Los que lo habían atado fueron avaricia, glotonería y envidia. ¿Está bien? Siguiente. Sí, eso creo. Obviamente, a Pride no le gustó esa pequeña broma. Aparentemente, así es como Greg se refirió a ella. Hilarante, ¿no? Cuervo se rió. Marcos también lo hizo. Aunque no lo encontró divertido. Entonces Pride va a los 3 Demon Lords en cuestión uno por uno. Bam, bam, bam. Aparentemente, cada uno fue humillado bastante, a pesar de que Pride estaba bastante agotado por su lucha anterior contra Urat. Un ojo del Demon Lord Otgre, Fangstrong Gluttony, Y. Había algo de Envy también. No puedo recordar exactamente qué era. Los detalles no importan, no. Y luego fuiste hecho. Mark luchó por encontrar las palabras correctas. ¿Qué es? Raven preguntó, genuinamente curiosa. ¿Puedo tener un poco más de detalle? Un rey demonio gobernó una vez sobre todos los monstruos en el continente. Aterrorizando y matando a los humanos, prosperaron durante mucho tiempo. Pero finalmente, el rey demonio fue derrotado. Nadie sabe quién lo derrotó o las circunstancias exactas de esa derrota. Esos son, después de todo, meros detalles para quienes están debajo de él. La era de los monstruos terminó después de esa derrota. Los humanos comenzaron a ganar más territorio a medida que exterminaban a los monstruos, que carecían gravemente de fuerza después de perder a su rey. Había pasado poco tiempo después de la derrota del rey cuando se levantaron. 7 Demon Lords se levantaron, ocuparon y defendieron sus respectivos territorios. Por lo tanto, se establecieron el reino de los monstruos y el reino de los humanos. La parte interior del continente era del monstruo, y la parte exterior, del humano. ¿Entendido? Así es como se dividió el continente. Preguntó Cuervo. Claro, ¿cómo se relaciona eso conmigo? ¿Los humanos habían sido empujados previamente a los bordes del continente por el rey demonio? ¿Es esa la razón por la cual los monstruos se retiraron hacia el continente del centro? Se han establecido varias teorías a lo largo del tiempo. Después de todo, la derrota del rey demonio se remonta a más de 1000 años. La derrota del rey demonio. Un gran acontecimiento histórico para los humanos. Un evento histórico al que se negaron categóricamente a referirse como el fin de la era de los monstruos. Era la derrota del rey demonio. Se sintieron muy fuertemente acerca de eso. Tal vez, para recordarles a todos que el fin había llegado a causa de la derrota. Porque había sido derrotado. Porque habían ganado. 1000 años después, los humanos todavía insistían en llamarlo así. ¿Por qué? Porque quieren dictar la forma en que se hace referencia a ese evento. Porque la forma en que se refiere es importante. La derrota del rey demonio podría ser un evento histórico, pero sigue siendo un título, no obstante. Y los títulos tienen un gran poder. Durante 1000 años, los Demon Lords gobernaron sus respectivos territorios. Territorios que simplemente recibieron el nombre del pecado capital que tenía el señor gobernante. Pero un día, tuvo lugar una gran batalla entre Demon Lords. Avaricia perdió un ojo, Gula un par de colmillos, y envidia, algo. Cada una de las partes del cuerpo del señor demonio recuperadas contenía una parte de sus pecados. Usándolos, Gaaba podría haber ganado más poder, pero era demasiado orgulloso para mezclar él mismo con esos. Siguiendo. Es posible que haya tenido lugar una gran batalla, pero solo involucró a 4 de los 7 señores demonio. Otra batalla, quizás de mayor magnitud, estaba destinada a tener lugar en algún momento. Un gran cambio estaba en marcha. Y así, con la ayuda de Shammai cierto general de su ejército, Gaaba eligió 10 almas del lugar entre este mundo y el de donde eres originalmente. Mark tenía muchas preguntas. Pero lo que más quería preguntar era, ¿por qué yo? ¿Por qué fui elegido? ¿Y para hacer qué? ¿Luchar por él? Milímetros, interferir con un mundo diferente o incluso con almas de más allá de este mundo requiere mucho. No tengo exactamente claros los detalles, pero es posible que el poder de Gaaba solo pueda permitir la selección de una pequeña muestra. Es decir, había solo podía revisar tantas almas y decidir tomar o rechazar. ¿Por qué tú? Probablemente porque tu alma era una que él encontró lo suficientemente adecuada. Sin embargo, también es posible que su poder solo le permitiera seleccionar 10 almas y, por lo tanto, lo obligó a tomar esos 10. Eagles Nielmark escuchó atentamente y permaneció en silencio. Luchar por él, sí, ese podría ser el objetivo de Gaaba. Aunque lo dudo. ¿Qué crees que es entonces? Conociéndolo, podría ser, conociéndolo.
Mark se sorprendió un poco. Para provocar el caos. ¿Eh? ¿Eso es todo? Tal vez. No puedo estar seguro. Una amplia sonrisa estaba en el rostro de Raven. Se avecina un gran cambio. Tal vez él quiera ser el que haga rodar la pelota. No estoy muy seguro. De todos modos. Después de seleccionar las almas, era hora de decidir qué pecados van con qué almas. Supongo que Shama tuvo bastante influencia en esa parte. Shama, ¿quién es ese? Él es, Raven se rió de todo corazón. Voy a enojarme sin importar cómo responda a esto. Uno de los mejores y muy pocos usuarios de magia de alma y corrupción. Eso debería funcionar. Y por esos pecados. Codicia y gula. Eso es lo que tienes. Los pecados fueron, ofrecidos, a tu alma. Algo así. Y nacieron tus títulos únicos. De ahí es de donde vienen, de los pecados, y mi alma. Tu título devorador sonríe con aire de suficiencia. Tu título monstruo en evolución te mira con los ojos muy abiertos. Así es. Cuervo respondió. Se empujó del gran trozo de escombros. Así que hay otros 7 como yo. ¿Dónde? En otras mazmorras. Sus ubicaciones se mantienen en secreto. No querría que entraran extraños. Esos 7, ellos, 6. Uno de ellos murió bastante pronto. Eres el primero en llegar a la cima de tu dungeon. Felicidades por eso también. Sí, gracias, esos 6 tienen, títulos únicos. Sí. Son únicos y, por lo tanto, diferentes a los tuyos. Asentir, aunque hay uno con un título que se parece un poco al tuyo. ¿Cómo es eso? Vaya. Cuervo dio un paso adelante. No sería justo que yo compartiera ese tipo de información. Mark no se movió cuando Raven se acercó. Toma esto. Raven llamó a su inventario, lo que sorprendió un poco a Mark. Después de todo, era la primera vez que veía a alguien más haciendo eso. Un pergamino enrollado y lo que parecía un libro. Recogí esto en el camino. Has adquirido el artículo. Mapa incompleto del reino de los monstruos. Has adquirido el objeto. Notas del bestiario de un cazador desconocido. Solo dile a tu sistema que se los trague. Dará información sobre monstruos y lugares cuando lo pidas. ¿Puede hacer eso? Sí. Supongo que dio información sobre monstruos y esas cosas, aunque resultó ser mía. O draconía, debería decir, Mark hizo lo que le dijeron. Su título titular del sistema se traga a ambos elementos. ¿Puedo ver el mapa? ¿Oh, ocurre algo? Preguntó Cuervo. Frente a Mark, un mapa digital colgaba en el aire. Representaba 4 territorios diferentes. Dando vueltas a su alrededor, un área gris. Un punto parpadeante estaba en la parte inferior de ese mapa. Mark lo tomó como su posición actual. La zona gris debe ser esa grieta. El límite entre el reino de los monstruos y el reino de los humanos. En cada territorio estaba escrito el pecado capital asociado con ese territorio. El más cercano era Slot, al norte de la posición de Mark. La lujuria era el noreste. Al norte de ese, estaba Pride. Y en el lado opuesto de Slot, Urat. Se habían dibujado cruces rojas en todo el territorio de la ira y en otros lugares. Las palabras no acercarse estaban escritas junto a esas cruces rojas. ¿Qué? Está roto. Sí. No pude encontrar uno nuevo. Así que esto es, la mitad del reino de los monstruos. Sí. No se puede ver todo Urat, pero casi la mitad. El centro del reino de los monstruos tampoco se puede ver. El centro. Donde se encuentran todos los territorios. El interés y la curiosidad de Mark se despertaron de inmediato. ¿Qué hay ahí? ¿En el centro? Cuervo se rió. No mucho. Nada, en realidad. Es por eso que ningún señor demonio ha reclamado esa tierra. Raven permaneció en silencio mientras Mark estudiaba un poco el mapa. Su diseño era algo minimalista, pero daba suficientes detalles sobre el diseño del Monster Realm. Bosques, llanuras, lagos, montañas, etc. Sin embargo, no había información sobre cómo se veían las diferentes partes de la grieta. ¿Ya lo viste? Preguntó Cuervo. Mark supuso que estaba hablando del DN que había sido escrito en verde sobre un lugar determinado. La grieta en el lado este de Lust. DN, Draconía. Bingo. Ahí es donde la encontrarás. ¿Dónde la encontraré? Sí. Entonces vas a ir solo. El cuerpo de Mark se contrajo instantáneamente. ¿No se supone que tú? Sí. Se supone que debo hacerlo. Pero apareció un asunto urgente, así que, me tengo que ir.
Cuervo se dio la vuelta. Mark todavía tenía muchas preguntas que quería hacer. Pero no ser monitoreado, ser verdaderamente libre, parecía mucho más importante que las respuestas que podría haber obtenido. Oh. Raven de repente se dio la vuelta. Olvidó algo. Antes de que Mark se diera cuenta de que Raven se había movido, ya estaba de pie detrás de él. Se paró detrás de él, después de haber tomado algo. Algo importante. Atónito, Mark miró fijamente el lugar donde Raven estaba parado momentos antes. Su mano se movió lentamente hacia su cuello. Se ha ido. Me llevaré esto. Devolvérsela. Mark murmuró mientras se daba la vuelta. ¿Eh? La mirada en los ojos de Raven cambió. No pude captar eso. Devolvérsela. Mark exigió mientras daba un paso adelante. Raven levantó el collar de subalterno en su mano. No lo haré. L. Mark gritó. Pero su llamada no fue respondida. No podrán hacer eso si no lo sostienes. Entonces devuélvemelo. Mark dio otro paso adelante. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Raven. Una sonrisa diferente a todas las que había mostrado anteriormente. Quizás, desde su reunión, era la primera vez que Raven sonreía genuinamente. Una sonrisa escalofriante. Hazme. Mark apretó los dientes. Tendrás que arriesgar tu vida para recuperarla. No, no exactamente. Perderás tu vida y aún así no podrás recuperarla. Mark mordió el labio. ¿Puedes refutar eso? No, joder, no puedo. La sonrisa de Cuervo se ensanchó. Una mirada frustrada. Un rostro que gritaba de ira y rabia reprimidas. Oh, no te lo tomes tan mal. Te estoy haciendo un favor, Raven amaba ese tipo de caras. Dijiste que Zephyr no entendía lo que se sentía ser débil. Lo que se sentía al necesitar siempre la ayuda de los demás. Piensa en esto como yo, casualmente hizo girar el collar subordinado alrededor de su dedo índice. Dándote la oportunidad de vencer a tu pasado. Mark bajó la mirada. No había nada que él pudiera hacer. Ya estaba agotado por la pelea anterior. Incluso si estaba en mi mejor momento, él es mucho más. A Raven le encantaba ser la razón por la que se dibujaban tales expresiones. No les ocurrirá ningún daño. Te lo aseguro. Mark apretó los puños. ¿Puedo al menos hablar con ellos antes de que los tomes? No, no puedes. Oh, la expresión en el rostro de Raven. Euforia y asco mezclados en uno. Disgustado por las débiles palabras que venían del monstruo frente a él. Pero también encantado. Negar una solicitud tan sincera de un monstruo. ¡Qué privilegio! ¡Qué alegría! Ahora, sin embargo, no fue suficiente. Dame el otro también. ¿Qué otro? Raven entrecerró los ojos y Mark sintió que la presión estaba a punto de empujar su cuerpo contra el suelo. De repente, deja el acto duro. Un ser hecho de llamas apareció a su lado de la nada. Y, no hay necesidad de palabras de despedida. No hay nada que puedas hacer al respecto de todos modos. El espíritu del fuego dijo con frialdad mientras miraba a Raven. Bien. Al menos, este entiende. No me hables. Y no hables de mí. Raven no pudo evitar reírse ante las palabras. No. Probablemente podría haberse ayudado a sí mismo. ¿Pero por qué lo haría? En realidad, ¿por qué no hacer que parezca que no se puede evitar? El espíritu sin nombre tiene agallas al menos. Ahora, dame ese núcleo. Tengo que irme. Mark llamó a su inventario y sacó el núcleo del espíritu del fuego. Apretó su agarre alrededor de él. Y, ya dije que no había necesidad. El espíritu del fuego interrumpió. Cuervo se acercó. Podría haber arrebatado el núcleo sin que Mark se diera cuenta. Pero optó por tomarse su tiempo para acercarse, y lentamente se lo quitó de la mano. Una vez que me recuperes, el espíritu del fuego comenzó a desvanecerse a medida que el titular del núcleo cambiaba. Asegúrate de que sigues siendo digno de mí, y desapareció. Esas palabras parecieron llenar bastante espacio dentro de la mente de Mark. Después de todo, incluso después de que el espíritu había desaparecido, esas palabras eran todo lo que Mark podía pensar. Como si lo hubieran puesto en trance. Duele. Realmente dolió. No los había perdido en la batalla. No se habían sacrificado para salvarlo. No. Simplemente, e injustamente, se los habían llevado. Todos ellos. No habían muerto. Se los habían quitado. Lo que lo hizo infinitamente peor. Supongo que tendrás que encontrar maneras de hacer las cosas solo ahora, ¿eh? Cuervo se burló. Oh, qué mirada de odio le lanzó Mark. Odioso y lleno de rabia. De todos modos, Mark reprimió esos sentimientos.
Y la alegría de Raven creció. Pergaminos, listo. Armas para entrenamiento, listo. Pociones y antídotos, listo. Los libros que preparé para él, mira. Por cuarta vez, Nia se desplazó por su inventario para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. O más bien, todo lo que necesitaría. Esto está sucediendo mucho más a menudo de lo que me gustaría. Dijo de repente. Arani se rió entre dientes, su espalda contra la puerta abierta de par en par. Preparándose tan meticulosamente. Tengo que tomar notas ya que mi candidato también saldrá pronto. Entonces toma notas mentalmente. El intruso se quedó en silencio por un momento. ¿De verdad crees que va a salir adelante? A pesar de tener que luchar contra eso, ¿cuál era su nombre? El recién llegado. Raven está ahí para asegurarse de que todo salga bien. Vaya. Raven. ¿Ese es tu seguro? Raven. Nia soltó la lista escrita en sus manos. Anteriormente dijiste que no era el más digno de confianza. Si piensas eso de mí, no puedo ver cómo creerías que Raven haría lo que le dijeron. Agregó Arani. Él lo solicitó. Quería ser el guía del candidato durante la mitad del camino. El maestro aceptó. Y dado que el maestro mismo aceptó esa solicitud, sí. Pero te pregunto qué piensas. Nia permaneció en silencio por un momento, antes de comenzar a llenar su inventario con varios artículos una vez más. Creo que les tomará 3 semanas llegar a donde los estaré esperando. Les tomará 3 semanas si toman la ruta que les recomendé, lo que le permitiría al candidato probar suerte en varias mazmorras y fortalecerse. Arani miró con ojos dudosos, y Nia masajeó su frente por un momento. Si Raven solo quiere terminar con esto lo más rápido posible, el candidato tardará 1 semana en llegar. 1 a 3 semanas entonces, ¿eh? No. Serán 1 o 3 semanas. Entonces te pone en una posición difícil. No precisamente. Cierto. Olvidé que eras tan diligente. Asumo que estarás allí en 1 semana y, en el peor de los casos, esperarás 2 más. En el mejor de los casos, querrás decir. Correcto. El crecimiento del candidato es lo primero. Permanecieron en silencio mientras Nia organizaba algunos artículos más. Aunque me hubiera gustado poder contactar a Raven. Los labios de Arani se curvaron. Parecía contenta de que Nia iniciara la conversación. ¿No puedes preguntarle a Shama sobre eso? ¿El conector? No. Raven no es un general. Ni siquiera es parte de nuestro ejército, así que, oh, sí. Me olvidé de eso ya que él siempre está cerca. Ya lo extraño un poco. La misma situación que, Zephyr, Nia no quería usar ese nombre ya que él lo había tirado, pero no tenía una forma diferente de referirse a él por ahora. El conector puede decir si todavía están vivos o si han muerto, pero no más que eso. Eso es molesto. Aunque espero que salga bien, murmuró Arani mientras se alejaba. Sí. Espero que así sea. No puedes odiarlo tanto. La curé después de todo. Marcos permaneció en silencio. Solo espero que te acostumbres más a tus títulos. Tener subalternos peleando contigo parece obstaculizar tu habilidad para, solo, guárdalo. Por favor. Marcos interrumpió. Cuervo sonrió. Ser interrumpido por un ser tan débil. Detrás de esa sonrisa, Mark no tenía idea de la ira reprimida. Lamentable que me vaya con una nota tan triste, pero, de un momento a otro, Raven se paró junto a uno de los agujeros en las paredes de la sala del jefe. Nos vemos cuando llegues a Pride con Draconia. Te los devolveré allí. Hasta entonces, piensa en ello como, un seguro. Nos vemos, potencial candidato a rey demonio. Raven entró en uno de los agujeros en la pared. Uno de los 2 agujeros lo suficientemente profundos como para parecerse a los túneles. Uno fue hecho por Zephyr cuando entró en la sala del jefe. El otro, justo lo. Cuervo se dio la vuelta. Te los estás tomando ¿pero qué? Adelante. Trago, cuida de ellos. Con los ojos entrecerrados, Raven miró al monstruo frente a él. Dio un par de pasos fuera del agujero en forma de túnel. Para ser un monstruo, actúas muy, no monstruoso a veces. Un tono ambiguo. No estaba claro si el señor de los vampiros lo consideraba algo positivo o negativo. Marcos se quedó en silencio. Correcto. Ese es el problema. Comenzaremos por arreglar eso. Raven dijo después de un rato. ¿Arreglar qué? Ícaro. Te llamo Icar. Parece apropiado, ¿no? Un nuevo mundo, una nueva vida, un nuevo nombre. Los ojos de Marcos se entrecerraron.
¿Qué te hace pensar que eres digno de darme un nombre? Preguntó. Palabras que le habían dicho algún tiempo antes. Jaja. Raven se rió de lo ridícula que sonaba la pregunta. Tengo fuerza más que suficiente para ser digno de eso. Es un buen nombre, confía en mí. ¿Por qué confiaría en ti? ¿Cambias así de rápido, eh? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Zephyr? Raven mostró una terrible sonrisa. ¿El débil no tiene más remedio que confiar en el fuerte? Mark no dijo una palabra más. Permaneció inmóvil, sus ojos huyendo de la mirada de Raven. Milímetros. Entonces, ¿la fuerza no es suficiente para que aceptes un nombre, eh? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Cuervo pensó un poco. ¿Tomarías un nombre de algo como ese gatito, no? Preguntó mientras miraba al felino iluminado por la luna, apenas visible mientras se asomaba por un agujero en la sala del jefe. Al segundo siguiente, desapareció del campo de visión de Raven. Mark se puso entre los dos. Y no huyó de la mirada del señor de los vampiros. Pero todavía era una mirada demasiado pesada para que él la sostuviera cómodamente. El muslo de Mark comenzó a temblar. Trató de ignorarlo. Raven movió lentamente su mirada hacia ese muslo tembloroso. Quería que Mark fuera consciente de su propia debilidad. Raven quería que se diera cuenta del hecho de que estaba temblando. Del hecho de que él mismo había notado el temblor. Oh, vamos. ¿Realmente desconfías tanto de mí? Cuervo dio un paso. No olvides con quién estás hablando otra vez. Antes de que las siguientes palabras pudieran llegar a Mark, Raven ya había desaparecido. Asegúrate de encontrar a Draconia, querido pequeño Icar. Ella te estará esperando. No importa cuánto tardes en llegar allí, la encontrarás. Se quedó allí. Estando solo. Sus piernas temblando. Solo, Mark estaba parado en el centro de la sala del jefe. A pesar de que Raven se había ido, su cuerpo temblaba. Una vez que me recuperes, asegúrate de que sigues siendo digno de mí. ¿Sabes? Incluso me he olvidado de ti un par de veces. Olvidé que estabas ahí, pero cada vez, siempre has estado ahí para mí cuando te necesitaba. Emerges de las sombras cuando más te necesito, mi señor, si algún día llega a la necesidad, por favor, no lo dudes, porque sería mi mayor placer, convertirme en la sangre que corre por tus venas. La sangre que alimenta tu corazón, esto habría sido mucho más difícil sin Fieri. Tal vez incluso imposible, tú me sirves y tu familia estará a salvo. De mí al menos. Sí. Suena justo, Mark luchó por apretar sus manos temblorosas mientras un torrente de pensamientos llenaba su mente. Subalternos que habían comenzado como simples escudos. Como marionetas que obedecerían todas sus órdenes. Pero con el tiempo, se convirtieron en mucho más que eso. Levi, el primer ser con el que pudo conversar en este nuevo mundo. Fieri, el que hizo que muchas situaciones difíciles fueran más fáciles de soportar. Gray, la última incorporación, mostró, antes y después de unirse al lado de Mark, más emociones que la mayoría. Y Light, el que había estado al lado de Mark durante más tiempo. No eran marionetas. Ya no eran simples subalternos. Estoy a punto de dejar este lugar, sin embargo. Mark no sabía con certeza cuándo se había producido ese cambio, pero sus efectos eran más que visibles. Raramente he sentido esto. A lo largo de su ascenso dentro de la mazmorra, el objetivo de Mark era salir de la gigantesca prisión. La jaula gigante. Para finalmente vagar por la tierra y, libremente, explorarla. Pero en algún momento de su ascenso, el objetivo de Mark había cambiado. No era simplemente dejar el dungeon. Light, Levi, Gray, Fieri, Krista y Elisa. Simplemente irse ya no era el objetivo. Partiendo con ellos. Ese era el objetivo. Y sin embargo, ahora, joder. Mark golpeó ambos puños cerrados contra el suelo con todas sus fuerzas. Un torbellino interno de rabia, ira y pérdida. Un torbellino que no pudo calmar. De repente, en el lado opuesto de las puertas abiertas de par en par de Boss Room, una parte de la pared se derrumbó, revelando un nuevo conjunto de puertas. Mark permaneció inmóvil, con los puños contra el suelo agrietado. Una tímida Elisa y Krista entraron de puntillas en el Boss Room. ¿Se han ido? ¿Viene alguien más? ¿O finalmente podemos irnos? No, no viene nadie. Los ojos de Elisa brillaron, pero solo por un momento. Miró al monstruo. ¿Pasó algo? El felino iluminado por la luna se acercó lentamente a Mark. Nada, no pasó nada, y justo cuando sus patas estaban a punto de tocar el cuerpo del monstruo, Mark se puso de pie abruptamente. Necesito un poco de tiempo.
Elisa lo miró fijamente mientras se alejaba. Lejos de la salida de la mazmorra. Volvió la mirada hacia el felino iluminado por la luna. Ese collar, a sentir, los dos se quedaron solos en la sala del jefe. Elisa miró por encima. La salida. Estaba justo ahí. Ella podría irse si quisiera. Después de tanto tiempo, la salida estaba ahora a solo un par de docenas de metros de distancia. Sus ojos volvieron al felino iluminado por la luna. Ella tomó asiento. Estaba tan impaciente por llegar aquí, pero ahora que estoy, sus delgados dedos acariciaron el pelaje de Krista. Puedo esperar un poco más. Krista empujó su cabeza contra el costado de Elisa, justo donde estaba la herida fatal no hace mucho tiempo. No me dolió en absoluto. Ahora que estamos frente a la salida, el contrato establece que puedo plantear el tema de mi solicitud, susurró Elisa. Aunque sería bastante egoísta hacerlo ahora, con ambas manos, levantó el cuerpo de Krista del suelo antes de dejar que su espalda descansara contra el suelo. Agrietado y cubierto por pedazos de escombros, no era nada cómodo. Supongo que soy bastante egoísta. Elisa acostó el cuerpo de Monlit Feline sobre su estómago. ¿Crees que tomará mucho tiempo? Ella preguntó. Krista dirigió su mirada hacia las puertas por las que había atravesado el monstruo. Eagles no puno, sus orejas puntiagudas cayeron. Una sonrisa descarada apareció en el rostro de Elisa. Oye, los ojos de Monlit Feline se volvieron hacia ella. Digamos que te pedí que te fueras conmigo. Aquí mismo, ahora mismo, antes de que Elisa pudiera terminar su oración, pudo sentir a Krista agitada retrocediendo apresuradamente. Elisa asintió. Levantó el cuerpo del felino iluminado por la luna y extendió sus brazos verticalmente tanto como pudo. Su sonrisa era amplia, y sus dientes brillaban. Tienes suerte de tenerte. Elisa volvió a poner al felino iluminado por la luna en el suelo. Se acostó un rato, antes de ponerse de lado. Duele. El suelo no era nada cómodo. Aún así, se tumbó a su lado y miró fijamente. En esas puertas. En la salida. Tienen suerte de tenerse el uno al otro, debería decir, susurró Elisa. Suspiró, se tumbó de espaldas una vez más. Desde el momento en que se hizo un agujero en la pared de Bosroom, Elisa se dio cuenta. El viento afuera era frío. Increíblemente frío. Frío y poco acogedor. Encrucijada, pensó mientras se ponía de pie. Siempre los he odiado. Tengo que ir más rápido, Raven se repetía internamente mientras corría sobre el campo de nieve. El impacto de cada zancada parecía una pequeña explosión, como si hubieran enterrado minas bajo la nieve. Estaba en medio de una tundra, pero eso no parecía importarle ni afectarlo en absoluto. ¿Dónde? Muéstrate. De repente, una onda de choque en la distancia. Raven sonrió maliciosamente mientras corría hacia ese lugar. Segundos después, lo encontró. ¿Qué fue eso, Raven? Oh, vamos. No te enojes porque te volé. Eso sería tan aburrido. Hay algo interesante que quiero discutir primero. Tomó un tiempo para que las restricciones de estadísticas se deshicieran solas. Zephyr apretó su agarre alrededor de su lanza. Usted interfirió. No voy a dejar pasar eso. ¿Por qué crees que eres capaz de hacer cualquier cosa menos eso? Una gota de mi sangre fue suficiente para restringir tus movimientos por un tiempo. Como he dicho, Zephyr levantó su lanza. Las restricciones de estadística se han deshecho. Alalala, Raven sonrió. ¿Realmente tenemos que hacerlo? El título Monster Hunter se está preparando para la caza entrante. Oh, vamos. Eso, los ojos de Raven se entrecerraron. ¿Es con lo que vas? La inmensa presión inmediatamente hizo temblar el cuerpo de Zephyr. No soy un monstruo, así que no te será de mucha ayuda. Esa presencia, esa mirada. Intentar, el título posible candidato a rey demonio te está mirando. Algo más. Tú. El título candidato a rey demonio te está mirando. ¿Por qué tienes ese título? Preguntó Zephyr, visiblemente conmocionado. ¿Qué, esta cosa vieja? Es mi derecho de nacimiento, nada más. Raven respondió antes de dejar escapar un suspiro. Incluso ese pollito es un candidato probable, después de todo. ¿Tú eres, es por eso que interferiste en su prueba? Raven sintió ganas de reír pero no lo hizo. Se alegró de que Zephyr, ahora, pareciera más abierto a la conversación. Interferí porque la prueba tenía que terminar. Simplemente seguí las instrucciones de mi general. Zephyr levantó su lanza y Raven suspiró internamente.
Cuando termine la prueba no depende de ti. Oh, pero lo es. Puede que haya perdido el control, pero lo recuperó después. Después de que lo noqueaste. Pequeño detalle. En cualquier caso, se te dijo que no usaras tu magia de viento. Sin embargo, lo hiciste. Zephyr permaneció en silencio. Puede que él no se haya dado cuenta, pero yo sí. ¿Estás diciendo que estabas mirando? Lo estaba. El agujero que hiciste a través de la pared era un buen lugar para observar. Zephyr chasqueó la lengua. ¿Por qué no lo noté? El hecho de que no me hayas notado demuestra que el devorador era lo suficientemente fuerte como para ocupar tu mente por completo. Todavía no era tu lugar también le prohibiste utilizar a sus subordinados. El general quería que peleara solo. Solo, sí. Lo que significa sin el gatito y el otro. Zephyr permaneció en silencio por un momento. Eso era cierto. Los subalternos del devorador son parte de su fuerza. Además, el general no había especificado si luchar solo excluía a los subalternos nacidos de una habilidad mágica o no. Hice lo que pensé que era mejor. Y no voy a Apo, y tenías razón. Raven declaró alegremente. Obligaste a sus títulos a despertar. Puede que no hayas seguido tus órdenes a la perfección, pero, Zephyr de repente plantó su lanza en el suelo. Entonces eso significa que reprobé mi prueba, ¿eh? ¿Sabías sobre eso? Solo una corazonada. No puedo esperar que me dejen entrar en el ejército de Gaba sin que me hagan las pruebas adecuadas. No seguí las órdenes, así que, pasas. Los ojos de Zephyr se entrecerraron. Esa no es tu decisión. Es. Así que paso, aunque realmente no debería. Puedes elegir verlo de esa manera. Cuervo dijo con una sonrisa. Zephyr inmediatamente comenzó a reír a carcajadas. Así que así es contigo, ¿eh? ¿Recolectando favores? Un verdadero demonio. Un verdadero candidato a rey demonio. Jajaja. Estoy seguro de que es lo mismo con el devorador, ¿eh? ¿Intentaste endeudarlo con? Zephyr se congeló. ¿Endeuda con? Preguntó Cuervo. Zephyr miró a su alrededor. Eagles not puno, ¿Hao dónde está? Oms. El devorador. Oh. Bueno, se supone que eres su guía. ¿O lo mataste? Debe ser eso, ¿eh? Dos candidatos a rey demonio, las palabras de Zephyr fueron interrumpidas por la risa de Raven. Lo habrías matado, ¿verdad? Entonces no te preocupes por lo que le pase ahora. Los dos se quedaron en silencio por un momento. Entonces tú también eres un candidato a rey demonio. Soy. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué no estaba al tanto de eso? ¿El general lo sabe? Mi derecho de nacimiento. Ni más, ni menos. ¿Le importaría explicar? Raven se rascó un poco la mejilla. Quería hablar de otra cosa, pero saciar la curiosidad de Zephyr parecía lo correcto. Dar y recibir. Dar y recibir, pensó para sí mismo. Si la ciudad vampiro fuera un reino, yo sería príncipe. Como descendiente de Drácula, nací como candidato a rey demonio. Entonces, a diferencia de él, ¿te mereces ese título?, susurró Zephyr. Bueno, no pudimos hacer mucho con ese Lich no muerto. Mucho más allá de su mejor momento, quería dejar de existir, pero su lealtad a Gaba no se lo permitió. Ser arrojado a esa mazmorra para convertirse en comida para el devorador fue simplemente una forma de matar dos pájaros de un tiro. No se podía hacer nada para que el Lich hablara. Raven dijo a propósito más de lo que necesitaba. Pasó su mejor momento. Eso lo haría, sí. Muy antiguo. Aparentemente, también existió durante la época del rey demonio anterior. Milímetros, es por eso que el título se quedó. Correcto. Un título es tan fuerte como la gente lo reconoce. Zephyr pensó en silencio por un momento. Ese tipo de fuerza de su título, es demasiado para un título reconocido por un Lich no muerto, ¿eh? A pesar de que existió durante la época del rey demonio, todavía es demasiado. Luego hay otros que reconocen al devorador como un candidato a rey demonio. Exactamente. La pregunta es, ¿quién? Raven comenzó a caminar en cierta dirección. Zephyr agarró su lanza e hizo lo mismo. Tu general para uno. Probablemente. Milímetros, eso es posible. Los dos caminaron un poco. Reconocimiento, un Lich no muerto de la antigüedad y un general del ejército de Gaba, Zephyr pensó por un momento. Dudo que eso sea suficiente. Yo también. Entonces. Cuervo permaneció en silencio. Segundos después, Zephyr se detuvo de repente. ¿No crees que no sería? Cuervo asintió. Probablemente. Sus ojos se entrecerraron. Gaba.
El Demon Lord of Pride lo reconoce como tal. Milímetros, Zephyr dio un paso adelante. ¿No sería eso un problema? Raven se detuvo y miró. ¿Cómo es eso? Un conflicto de intereses. Risita, no tengo intenciones de cumplir con la intención de ese título. Los dos caminaron en silencio por un rato. Hicieron una pareja improbable. Ambos estarían de acuerdo. Lo que los unió fue, dijiste que había algo que querías discutir. Si eso es todo, me iré. Me dirijo en una dirección diferente. ¿Ya? Justo cuando comencé a pensar que caminar contigo era agradable. Zephyr permaneció impasible y Raven sonrió. Ese dominio que lanzaste, fue interesante. Lo curó y lo devolvió a la mejor condición. Perfecto para probar. No tanto para la batalla real. ¿Tu punto es? Es del tipo que esperarías que tuviera un Monster Hunter. Los ojos de Zephyr se entrecerraron y Raven se convenció de que había atrapado algo bueno. Su nombre también era interesante. El Coliseo de Tears, ¿verdad? Ellos Tears, Raven movió la cabeza hacia un lado, dejando el espacio suficiente para que pasara la lanza de Zephyr. ¿Quién eres y qué quieres? Este último preguntó. Cuervo sonrió ampliamente. Así que eres uno de ellos, ¿eh? Los Tears. Su sangre comenzó a bombear más rápido. Te has vuelto mucho más interesante, Zephyr. Un monstruo tambaleándose salió de la sala del jefe. Cojeando, caminó lentamente. Bajar las escaleras desafió su equilibrio, pero logró mantenerse de pie. El cuerpo del monstruo no estaba sangrando. Sin embargo, los moretones cubrían todo su cuerpo. Le faltaban escamas y el lado derecho de la cara estaba deformado. La curación probablemente tomaría un tiempo. ¿Vuele? Su cuerpo se balanceaba de lado a lado mientras se dirigía al ascensor circular. Al entrar en la zona circular, giró a la izquierda y dio 2 pasos. Probablemente para no ser visible desde la sala del jefe. Muy fuerte. El monstruo se derrumbó. Su cuerpo golpeó rápidamente el suelo sin detener su caída. Golpear, no pude hacer, una cosa. Rabia y frustración superadas por el cansancio y la fatiga. Demasiado fuerte, un monstruo, después del siguiente. El monstruo luchó por voltear su cuerpo. Se tumbó boca arriba durante un par de segundos, antes de llevar una mano a su cuello. Sobre su pecho y cuello, el dedo índice del monstruo dibujaba distraídamente el contorno de una elipse. Media elipse. Algo solía estar allí. No debería haberlo dejado, llévatelos. Mark apretó la mano que yacía sobre su pecho. Parpadeó. Y por el rabillo del ojo, estás haciendo esto bastante difícil para ti. Dijo con una voz que solo él podía oír. Cabello rojo corto, ojos verdes vibrantes. La misma mujer una vez más. Sal de mi cabeza. Ella se tumbó sobre los escombros a su lado y lo miró, aparentemente divertida. No estoy en tu cabeza. Eso ya lo sabes. Mark cerró los ojos. No voy a ir a ninguna parte. Cerrar los ojos no ayudará. Sal de mi cabeza. Lentamente se apartó de los escombros y, sobre manos y rodillas, se acercó. Eagles no puno, no estoy en tu cabeza, Mark. Finalmente volvió su rostro hacia ella. No tomes su apariencia. ¿Por qué? ¿No te gusta? Preguntó con una sonrisa encantadora. Sin embargo, he juzgado que es la mejor apariencia. Mark chasqueó la lengua y volvió la cara en la otra dirección. Ustedes son mis títulos, ¿verdad? ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Tengo razón? Solo en parte. Pero no necesitas que te responda. Ya lo sabes. Mark volvió su rostro hacia ella una vez más, y ella estaba a solo unos centímetros de distancia. No había oído ni sentido sus movimientos. Zephyr tampoco había mencionado su apariencia. Prueba más que suficiente. Estás en mi cabeza. Ella se acercó aún más. No estoy en tu cabeza, Mark. La mujer levantó la pierna izquierda. Con las manos a cada lado de su cuello y las rodillas a cada lado de su cintura, se colocó encima de Mark. Yo soy tu cabeza. No estás realmente aquí. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de la mujer. No, no lo estoy. Realmente no estoy aquí. Pero al mismo tiempo, lo estoy. Risita, ¿qué se supone que significa eso? Siempre estoy allí. Pero al mismo tiempo, nunca estoy realmente allí. Soy la sombra de tu luz. Los pasos que dejas atrás mientras caminas. Los ojos verdes vibrantes parecían brillar débilmente. ¿Quién soy? Mark la miró un momento antes de girar la cabeza hacia un lado. En el mundo de los sueños, soy la reina.
En el mundo de las pesadillas, soy el rey. Son mis armas y mis nidos. Mis armas y mis herramientas. ¿Quién soy yo? Ella acercó su rostro al de él. Había llegado a detestar esa cara cada vez más. ¿Quién soy yo, Marcos? El devorador, y el monstruo evolutivo. La mujer negó con la cabeza. No. No. Piensa más profundo. Ya sabes la respuesta. Vamos, Mark, ella apoyó la cabeza contra su pecho. Con el puño cerrado, golpeó repetidamente el lado derecho de su pecho. No podía sentir nada. No me hagas esperar más. Mark abrió la boca. Podía escuchar sus pensamientos, pero sus labios se separaron. La mujer levantó la cabeza y lo miró fijamente, con la barbilla contra su pecho. El inconsciente, parte de mí. Así es. El inconsciente, eso solo debe notarse en sueños y pesadillas. ¿Eso es todo? Sentimientos, emociones, Ella asintió alegremente. Y más, pero eso no es importante en este momento, mi conversación inconsciente, interrumpió Mark. El inconsciente que se supone que es, milímetros, magia. ¿Magia? La mujer sonrió a sabiendas. Traído a la luz, y dado, algo parecido a la vida, a través de la magia, a través del maná, o tal vez, a través de esos pecados capitales. Ajá. Los sueños son tus armas y herramientas, es por eso que estás apareciendo ahora. Solo puedes hacer eso, cuando estoy golpeado, cuando estoy medio muerto, cuando estoy medio muerto. Dormido. Bingo. Mi inconsciente, ¿sí? ¿Qué deseas? La mujer se apartó. Pensé que nunca preguntarías. Oh, vamos. Te estoy diciendo, Raven esquivó el golpe de lanza. Solo quiero, esquivó un golpe a esa misma arma y saltó hacia atrás. Solo quiero hablar. ¿Qué sabes? ¿Cómo sabes? Zephyr no bajó su lanza. ¿De los Tears? ¿Qué pregunta quieres que responda? Jaja. El viento alrededor de Zephyr comenzó a moverse. Rápidamente, una tormenta cubrió su cuerpo. Alala. No puedo ver nada. Raven se quejó, aunque su sonrisa permaneció. La tormenta parecía hacerse más y más estrecha. Su punto focal, el ojo de la tormenta, era la punta de la lanza levantada de Zephyr. ¿Crees que un espear agrietado será capaz de manejar todo eso? Al segundo siguiente, parecía que toda la tormenta se había condensado en el arma. Vientos violentos giraron en espiral a su alrededor, y un tifón gobernó el centro hueco de la lanza. Supongo que tendremos que averiguarlo. Raven dejó caer sus hombros mientras suspiraba. Bien bien. Levantó las palmas abiertas hacia un lado. ¿Qué quieres saber? ¿Qué sé yo de los Tyr? Zephyr permaneció en silencio. Poco. Cuervo continuó. Algo entre un reino y un clan. Vivían en algún lugar lejano. Nadie sabe realmente si son de este continente o no. Guerreros fuertes que valoraban la fuerza individual y la caballerosidad. Supongo que los duelos eran, no asumas. Dime lo que sabes. Suspiró, a pesar de su sonrisa, había aparecido una vena en el rostro de Raven. Su paciencia se estaba agotando. No asumas. Dime lo que sabes. La paciencia de Raven se estaba agotando, especialmente después de haberse tomado la molestia de revelar algunas cosas sobre sí mismo. Anteriormente pensó que Zephyr simplemente correspondería, pero, lo que sé, sé que eres uno de ellos. Sé que muchos de ellos fueron asesinados a sangre fría. Y creo que tú los mataste. Con esas palabras, el viento alrededor de Zephyr se asentó. Bajó sus armas. Finalmente algo de verdad sale de tu boca. Así que tengo razón. Cuervo preguntó, sus ojos brillando. Por verdad, me refiero a algo que crees que es verdad. Milímetros. Es así. Pasaron vientos fríos y Zephyr permaneció en silencio. Entonces, ¿satisfacerás mi curiosidad, o tendré que sacártela a golpes? ¿Por qué le importaría a un señor de los vampiros? No olvides con quién estás hablando. Estás volando demasiado alto para tu propio bien y. Los ojos de Raven se entrecerraron. Y terminarás quemado. Un vampiro comparándose con el sol. Ahora he oído todo. Zephyr dijo mientras se reía. Raven también se rió entre dientes, pero hablaba en serio. Y Zephyr lo sabía. Fui uno de los Tyrs hace mucho tiempo. Era, Bueno, coloréame intrigado y cuéntame más. No es una gran historia. No interesaría a la mayoría. Estoy seguro de que me interesará. Me pregunto cuándo estará listo para irse. Elisa se preguntó a sí misma. Se paró a solo unos centímetros de las puertas. De la salida. Tal vez pueda echar un vistazo. Solo un
Su mano se acercó a las puertas, pero se detuvo antes de tocar esas puertas. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso, sería una traición, en cierto modo. Elisa se alejó de la salida. El felino iluminado por la luna estaba sentado en el centro de la sala del jefe. Esperó pacientemente. Elisa se acercó y tomó asiento frente a Krista. ¿Crees que dirá que sí? El felino iluminado por la luna inclinó la cabeza hacia un lado. Mi solicitud, ¿quieres escucharla? La curiosa Krista inclinó aún más la cabeza. Callarse la boca. Solo digo. En verdad, nos hizo un gran daño al llevárnoslos. Callarse la boca. Piénsalo. Sabes que es verdad. Solo tienes que aceptarlo. Mark chasqueó la lengua. Tú mismo lo dijiste. Has vivido toda una vida necesitando ayuda, incapaz de hacer las cosas por tu cuenta, confiando en los demás para todo. Ya no quieres ayuda. Quieres hacer las cosas tú mismo. No me sermonees sobre lo que quiero. Ark, ella puso los ojos en blanco. Ambos sabemos que tengo razón. Es hora de que sigas tu propio camino. De hacer las cosas por tu cuenta. Marcos permaneció en silencio. Escucha, la mujer se colocó a su lado. Uno al lado del otro, los dos yacían en el suelo y miraban al techo. Hablemos de los guardianes. 10 de ellos, ¿verdad? Uno de ellos tuvo el mayor impacto en ti. ¿Cuál? Le vi. Equivocado. El espíritu del fuego, incorrecto. Es el Minotauro. ¿Cómo es eso, el primer guardián que devoraste? Mark cerró la boca. ¿Por qué devoraste ese, Mark? Él no respondió. ¿Por qué? Ella presionó. Porque quería volverme más fuerte. Así es. ¿Por qué no devoraste a los 2 anteriores? ¿Los recuerdas? El monstruo jefe parecido a un orco y la quimera. Tus queridos y desaparecidos Kales y Kira. ¿Por qué? Porque tú. Pensé que era lo correcto en ese momento. Ella asintió. ¿Por qué pensaste eso? Porque, querías ayuda. Mark se llevó una mano a la cara y se masajeó la frente. Todavía estabas acostumbrado a necesitar ayuda. A no poder hacer las cosas por tu cuenta. Es hora de separarte, Mark. Los reviviste porque tenías miedo. Porque todavía estabas acostumbrado a que otros hicieran tus órdenes. ¿Tu punto es? La mujer suspiró. Por un momento, Mark se quedó asombrado y asombrado por el hecho de que la parte inconsciente de su mente pudiera materializarse. Pero entonces, el hecho de que pudiera construir y crear sueños libremente, el hecho de que pudiera, ella chasqueó los dedos 2 veces. Eagles not uno, no dejes que tu mente divague. Estamos teniendo una discusión importante aquí. Mark repitió palabras que le habían dicho tiempo atrás. No hay un nosotros. Sí, claro. Se empujó hacia atrás y apoyó la cabeza sobre un trozo de escombros. Debe haber una razón por la que se los llevó, Mark. No me importa. Deberías. Y, en verdad, lo haces. Los otros candidatos probablemente no tienen subalternos. Es una habilidad que desarrollaste al evolucionar después de todo. Entonces, así que ganaste algo grande, pero, tal vez, perdiste algo más grande. Deja de hablar en acertijos. Los acertijos son lo que hago. ¿Recuerdas? ¿Sueños? ¿Pesadillas? Ella se rió. Mark no lo encontró divertido. Los otros candidatos deben haber pasado mucho tiempo en sus mazmorras. Más tiempo que tú en esta, ya que eres el primero en llegar a la salida de tu mazmorra. Bueno y pasaron todo ese tiempo solos. Sin subordinados, sin nadie con quien hablar y sin Male de su lado. Ella giró su rostro hacia él. ¿Puedes imaginar lo solo que debe haber sido para ellos? ¿Qué tan difícil? ¿Tanto mental como físicamente? Supongo. No, no lo sabes. No puedes porque no has pasado tiempo solo. Siempre hubo algo o alguien a tu lado. Pasaron por algo mucho más difícil, Mark. Y hay una cosa que sabemos sobre este mundo, las cosas más difíciles son de lograr, cuanto más seas recompensado al cumplirlos. Correcto. Ahora, ¿qué ganaron al estar solos? ¿Qué perdiste al tener subordinados? Mark sabía la respuesta, pero no quería decirla. Te arriesgas por ellos. Los controlas en medio de la batalla. Los proteges. Te preocupas por ellos. Mark. Volvió su rostro hacia el de ella y la miró fijamente a los ojos vibrantes. Es por eso que no querías confiar en Elisa. Por eso querías matarla. Claro, ese deseo no duró mucho, pero entiendes el punto. Sí. Mark respondió mientras su mirada volvía al techo. ¿Qué es lo que ellos ganaron y tú perdiste?
Él permaneció en silencio por un momento, y ella comenzó a desvanecerse. Mark apretó los puños. Egoísmo. ¿Entonces me estás diciendo que eras parte de la familia real de Tirs? Algo como eso. Zephyr admitió. ¿Por qué matarlos entonces? Ellos, es una larga historia. Tengo tiempo. Cuervo presionó. Suspiro, bueno, si realmente necesitas saberlo, yo era parte de la familia real, no es así como los Tyr se refieren a ella, pero nos referiremos a ella como tal. Cuervo asintió. Parte de la familia real, pero no de la línea principal de esa familia. ¿El príncipe, o más bien, el primo del próximo rey? Esencialmente, sí. Las cejas de Raven cayeron. Una batalla común por el trono que involucró celos, resentimiento y puñaladas por la espalda. ¿Es eso lo que fue? Por favor, dime que no lo fue. Zephyr encontró extraño el interés del señor de los vampiros en el asunto pasado. Extremadamente extraño. ¿Y si lo fuera? Preguntó. Entonces mi interés por el resto ha muerto. Me iré ahora. Tan pronto como Raven dijo eso, comenzó a alejarse. Zephyr se rió. Algo que ya había sucedido demasiadas veces en un intervalo de tiempo tan corto. Era algo que normalmente no hacía a menudo. Rara vez lo hace, en verdad. Ellos, bueno, para acortar la historia, no estaban en condiciones de gobernar. Las orejas de Raven se crisparon. ¿Por qué es eso? Complacencia, pereza, arrogancia, por nombrar algunos. Los Tyr son guerreros orgullosos. Y no eran ni orgullosos ni guerreros. Cuervo levantó una ceja. ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a juzgarlos? ¿A juzgar si eran guerreros o no? Zephyr permaneció en silencio por un momento. Alguien tenía que hacerlo. Y derroté a todos y cada uno de ellos, a pesar de que, no terminó su oración, lo que solo hizo que Raven tuviera más curiosidad. Ellos. Llamémoslas, técnicas secretas que solo la línea principal puede usar. Oh. Lightning, ¿quieres decir? Red Lightning, si creo en los rumores. Ante esas palabras, Zephyr sintió la necesidad de levantar su lanza. Incluso después de quedarse solo, Mark permaneció en el suelo por un tiempo. Por supuesto, se podría argumentar que había estado solo todo el tiempo. Su cuerpo dolía un poco menos, pero podía decirlo. Me gustaría devorar algunos monstruos para recuperarme más rápido, pero... Mark miró la palanca a su lado. Estaba convencido de que tirando de él lo llevaría de regreso al primer piso. Después de todo, no había razón para suponer que la plataforma solo podía moverse en una dirección. Aunque le permitiría recuperarse mucho más rápido, Mark no se movió hacia la palanca. Permaneció en el suelo. Si vuelvo al primer piso, Nia, o Draconía, podría volver a verme. Que ese tipo se fuera en lugar de actuar como guía afuera no era parte del plan. Draconía probablemente no sabe nada de eso, y regresar la alertaría. Suspiro, ¿quién sabe qué pasaría después? Ese Armored Man regresando probablemente sería el peor resultado. Tengo que dejarla asumir que, según su plan, me voy con Raven. La única forma en que puedo salir de aquí sin estar cautivo, aunque ella realmente hizo todo lo posible para que no pareciera de esa manera. Mark intentó levantarse del suelo, pero el dolor lo hizo pensar dos veces. TSK, cada punto golpeado por las paredes de piedra o el piso. Cada lugar golpeado por Zephyr. Cada punto atravesado o cortado por su lanza. Todo dolía. Mark simplemente se recostó en el suelo y esperó a que pasara el dolor. Sus puntos de salud estaban volviendo a subir lentamente, al igual que los puntos de resistencia y maná. Si dejo el calabozo ahora, podría encontrar monstruos más débiles para devorar. Eso me ayudaría a recuperarme rápidamente. Pero, si iba a encontrar unos más fuertes... Dejar el calabozo ahora era una apuesta arriesgada. Volver al primer piso estaba fuera de discusión. Entonces, ¿y ahora qué? Se preguntó Marcos. Instantáneamente, un torrente de pensamientos llenó su mente. Una batalla de la que apenas recordaba vislumbres después de cierto punto. Sus subordinados. Egoísmo, sus subordinados. Un mundo frío y poco acogedor esperándolo. Sus subordinados. Pecados capitales y señores demonio. Eagles no puno, ao monstruos y humanos. Sus subordinados. Draconía, Cuervo, Céfiro, Gaba, la mente de Mark realmente se parecía a una red de pensamientos enredados. Pensamientos enredados abandonados a la mitad de pensarlos. Y el hecho de que su mente fuera tan caótica lo irritó mucho. El hecho de que ni siquiera tenía control sobre su propia mente. El hecho de que ella pudiera aparecer y. Mark respiró hondo. Enfocar. Exhaló lentamente.
¿Qué puedo hacer, ahora mismo? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Centrar sus pensamientos en tales preguntas parecía un uso mucho mejor de su tiempo mientras esperaba para recuperarse. Un uso más productivo de su tiempo. Pero rápidamente, la petición de Elisa. ¿Tendré que escucharlo antes de irme? ¿Tendré que escucharlo? Mark recordó algo. Ahora que lo pienso, también puedo pedirle algo. Solicitud, ¿qué debo solicitar? Algo que pueda necesitar de ella. Reflexionó sobre la pregunta durante un rato. Una respuesta se dio a conocer un poco más tarde. Es hora de separarse, Mark, algo que pudiera solicitar. Algo con lo que Elisa probablemente estaría de acuerdo. Golpear, Elisa y Krista se asomaron tímidamente. El primero golpeó la pared por tercera vez. ¿Estás bien? Ella preguntó. Sí. Solo necesito un poco de tiempo para recuperarme. ¿Solo? Antes de que Mark pudiera responder, el felino iluminado por la luna se acercó a él. ¿Ni siquiera vas a darme tiempo para responder? El monstruo preguntó mientras acariciaba el pelaje del felino iluminado por la luna que se acercaba. Ronroneó, Krista levantó las patas delanteras y las acostó sobre el costado de Mark. Hizo una mueca. Como si esa fuera exactamente la reacción que estaba buscando, Krista saltó ágilmente y trepó sobre su estómago. Marcos hizo una mueca. Duele. Aún así, no pudo evitar reírse de la situación. Elisa los observaba desde lejos, con una sonrisa en el rostro. En verdad, estaba a menos de una docena de metros de ellos. Pero por alguna razón, Elisa sintió que la distancia era mucho, mucho mayor. Una sonrisa melancólica. Oh. Lightning, ¿quieres decir? Red Lightning, si creo en los rumores. Ante esas palabras, Zephyr sintió la necesidad de levantar su lanza. No lo hizo. ¿Cómo sabes eso? Zephyr preguntó, interrumpiendo. Sé mucho. No contesta nada. Raven se rascó la cabeza por un momento. Yo tengo mis maneras. Sigue sin responder nada. Si estoy lo suficientemente interesado, puedo obtener información sobre casi cualquier cosa. Zephyr suspiró. Red Lightning, sí. La mayoría de los Tears pueden usar y manipular el viento con gran habilidad. Solo la línea principal puede usar el viento para, de alguna manera, producir ese tipo de magia. Interesante. Interesante, el rumor difundido por los Tears es que forasteros asesinaron a la línea principal. Decir la verdad los habría hecho parecer bastante débiles. Prueba directa de conflictos internos e inestabilidad. Aunque ser aniquilados por forasteros no afecta particularmente a que se vean bien. Eso sació tu curiosidad. No exactamente. Cuervo sonrió. ¿Cómo se sintió? ¿Matarlos? ¿A los de la línea principal? ¿A los que se supone que son más fuertes? No eran más fuertes. Apenas podían usar el rayo rojo que se supone que es su movimiento característico. Todos se habían vuelto complacientes, habían dejado de entrenar y pelear. Ya veo, entonces. ¿Cómo te sentiste? Zephyr se quitó el casco y masajeó sus ojos por un momento. Era mi deber. No sentí nada en particular durante o después de hacerlo. ¿Deber? ¿No te escapaste de los Tears después? Hice. Justicia autoproclamada. Raven mostró sus afilados dientes. Mi tipo favorito. Suspiro, se podría argumentar que cumplir con el deber de uno trae un cierto nivel de alegría. Ahora estamos hablando. Y ahora hemos terminado. Tengo que llegar al general lo antes posible para informar, no hay necesidad. ¿Eh? Vamos a algún lado, los dos. ¿Por qué habría? ¿Has llegado a quererte, Zephyr? Sus ojos se entrecerraron tan pronto como su nombre fue mencionado. Ah, me olvidé de eso. Espera, Raven frunció el ceño y sonrió de inmediato. Eres el último de la familia real, ¿verdad? Bien. Y has desechado el nombre que los Tears te dieron al nacer, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿no puedes ver a dónde voy con esto? ¿Te hace? Raven señaló con su dedo índice a Zephyr. Un rey sin nombre, ¿no es así? Los dos permanecieron inmóviles por un rato. ¿Verdad? Zephyr no estaba seguro de lo que significaba rey sin nombre. Por otro lado, Raven esperaba que Zephyr, al menos, se riera. Está bien. Vamos. ¿Hacia dónde? Y no he acordado, a la ciudad de los vampiros. ¿Eh? Alégrate, mi querido rey sin nombre. Un lugar que la mayoría nunca pisa. Un lugar que la mayoría cree que es un mito. Zephyr permaneció en silencio por un momento. Igual que los Tears. Él murmuró, Cuervo se ríe. Igual que los Tears. Zephyr pensó un poco. ¿Por qué?
¿Es necesaria una razón? ¿Dejarás pasar la oportunidad de tu vida? Es necesaria una razón. Bueno, una vez fui a visitar la ciudad de los vampiros con Arani. Realmente nos unimos durante nuestro tiempo allí. Profundizamos nuestra relación. Raven sonrió maliciosamente. Espero que vaya de la misma manera contigo. Zephyr tenía un deber hacia la general Nia. Pero su curiosidad como Monster Hunter era demasiado fuerte. Hagamos que sea un viaje rápido entonces. Hagamos precisamente eso. Los dos desaparecieron de los lugares en los que estaban parados, dejando, con cada paso, explosiones en la nieve. Primero su candidato, ahora Zephyr, pensó Raven mientras corría. Draconia va a estar hirviendo, jaja. Mark usó los puntos de maná que recuperó para reconstruir el lado deformado de su rostro. Extraño, tan extraño. Siempre me quedo perplejo. Elisa comentó con los ojos entrecerrados mientras miraba el rostro cambiante de Mark. Volvió a la normalidad. Y Elisa no estaba segura de cuál prefería. No podía decir cuál daba menos miedo, si la cara normal del monstruo o la de Kieme. Habilidad genial, ¿eh? Sí, supongo. Detiene el sangrado al instante, supongo. Te permite seguir luchando o huir. No te encontrarás a merced de tus enemigos incluso si fueras a perder una extremidad gracias a eso. Mark asintió. Aunque supongo que tus puntos de salud se regeneran a un ritmo mucho más lento a pesar de que las heridas se curaron. ¿Por qué piensas eso? ¿Tengo razón? Mark hizo una breve pausa. Eres. Elisa sonrió, contenta por la respuesta. No estaba claro cuál de los dos la complacía más. Ser correcto, o ser de confianza. No pareces del tipo sanador, así que, ¿ese es tu razonamiento? Mark se preguntó internamente. Poco después, se dirigieron a Boss Room, acompañados por Moonlit Feline. Los tres se pararon frente a la salida. Se quedaron mirando las amplias puertas y sus goznes helados. Durante un par de segundos, se quedaron en silencio. ¿Trago, listo para salir? Preguntó Marcos. Con su mano derecha, Elisa se rascó por un momento el codo izquierdo. Sí. Solo, he estado esperando por mucho tiempo ¿Y? Mark se volvió hacia Lisa. Parecía avergonzada. Mi estómago me está matando. Es como si tuviera una bola de hierro allí. Nerviosismo y estrés. Los nervios se negaron a dejar que empujaran esas puertas para abrirlas tan fácilmente. Puertas que eran tanto de salida como de entrada. La salida de la mazmorra. Y la entrada a un mundo nuevo. Mark se rió entre dientes ante sus palabras, y la vergüenza de Elisa se hizo más fuerte. Pero, ¿cómo podría no reírse, cuando sentía exactamente lo mismo? La única que no parecía nerviosa era Krista. El felino iluminado por la luna no estaba nervioso en absoluto. De hecho, parecía emocionado. Krista no podía esperar para salir. Por una sencilla razón. Tú, tenías una solicitud, ¿verdad? Oh sí. Elisa chasqueó los dedos. Así es, jaja. Lo olvidé por completo. Los ojos de Krista se entrecerraron mientras miraba a los gatos miedosos que intentaban desesperadamente ganar más tiempo. Bueno, no es fácil preguntar así, pero, la inquietud de Elisa puso a Mark aún más nervioso. Hay un lugar al que quiero ir. Un lugar al que necesito ir. Y quería preguntarte si, Marcos apretó los labios. Él bajó la mirada ante sus palabras. Ella se dio cuenta. Si pudieras, si aceptaras, ayudarme a llegar allí. Elisa luchó por preguntar después de ver su reacción inmediata. Mark miró fijamente al suelo durante un rato. Su lengua chasqueó los colmillos dentro de su boca repetidamente. No puedo, Elisa inmediatamente sintió expandirse la bola de hierro en su estómago. No puedo hacer eso.